El asunto del Grial está de moda. Bueno, quizá nunca ha dejado de estarlo. No hace falta más que echar una ojeada por las listas de libros más vendidos en todo el mundo en los últimos 5 o 6 años y nos encontraremos la sombra de la extraña copa de la última cena presente, omnipresente diría. Pero claro, ¿el Grial es eso? ¿Un objeto, un humilde vaso o una pieza importante de orfebrería que tuvo en sus manos Jesús de Nazaret? ¿O es un camino de iniciación? Hay quien piensa que el Grial es mucho más secreto, es mucho más extraño. Hay una leyenda que nos lleva al siglo XII, que nace por varios trovadores o creadores de poemas sonoros del medievo. Cuenta que los cátaros, los últimos hombres buenos, aquellos que vieron cómo otros cristianos los quemaban vivos, no renunciaban a su fe, creían en la iglesia de los pobres y su gran documento, su gran tesoro, era algo que muchos creen que era el Grial. Cuenta esa misma leyenda, creída por muchos como algo certero, que 4 cátaros se salvaron de la gran quema del monte de Montsegur y se llevaron en un saco ese preciado elemento. A partir de ahí, la pista del Grial se pierde y se ha buscado con ahínco. ¿Y sabían quiénes son unos de los principales pesquisadores y rastreadores del Grial? ¿Quiénes lo han querido tener muy cerca? ¿Quiénes han creído que tiene unos poderes que les harían ser victoriosos en la Segunda Guerra Mundial? Llámenle del pensamiento, los nazis. La esvástica siguió al Grial. Y muchos historiadores, muchos sesudos historiadores que a veces son incapaces de bajar a la tierra, hace no mucho tiempo se reían despectivamente cuando hablaban de que quizá, bueno, todo era un gran cuento, eso de que los nazis y algunos gerifaltes habían llegado ni más ni menos que a las puertas del monasterio de Montserrat buscando el Grial. Caramba, pues después de este reportaje quizá tengan que pensar sus palabras. Nos ocurre en Cuarto Milenio. Hay una sensación de que algunos temas son leyenda y resulta que las leyendas, las van a ver, tienen nombre, apellidos y voz. En este caso los propios religiosos de Montserrat que recibieron a Himmler. Himmler, años 40, plena noche, llega a Montserrat. ¿Qué perseguía? El Grial. Es una historia que deben conocer. Parece que lo tenían perfectamente localizado en sus mapas. El Tercer Reich perseguía el Santo Grial, quería tenerlo entre sus manos y había identificado un entorno ideal donde quizá estaba custodiado por hombres de fe. Quizá también, hay que decir, se vieron obligados a viajar hasta el término más parecido a Montsalvat, esa palabra, ese castillo en el cielo que aparece en muchas obras de la antigua Alemania. Ese monte salvado o monte sagrado, creían, podía ser Montserrat, en pleno corazón de Cataluña. He de decirles que esta historia que van a escuchar y van a ver y van a vivir con nosotros ha sido tomada como fábula, como ficción en los últimos años, en demasiadas ocasiones. Risas de suficiencia pensando que hablamos simplemente de cosas no contrastadas. Sin embargo, hay sorpresas. Los propios protagonistas, los monjes veteranos de Montserrat, recuerdan perfectamente que aquella noche, en mitad de la lluvia, quien aporreó la puerta de la abadía buscando algún secreto increíble era ni más ni menos que Himmler, uno de los hombres en cuyas manos estaba el futuro de la humanidad, uno de los más destacados siervos del Tercer Reich esotérico. Y hay quien dice que no solo quería ver la abadía, sino bajar a ciertos subterráneos donde estaba la apreciada joya, la copa que presidió la última cena de Jesús de Nazaret. Podemos decir que, por fortuna, las afiladas garras del Tercer Reich jamás alcanzaron su último objetivo. La reliquia, con presuntos poderes sobrenaturales que más obsesionaba a los nazis, era, con mucha diferencia, el Santo Grial, y en su búsqueda gastaron muchas de sus energías. Himmler, sin lugar a dudas, fue la cabeza esotérica, el pater esotérico del nacionalsocialismo y, como todo el mundo sabe, estaba obsesionado con todo el tipo de reliquias, desde la Sagrada Lanza
las cabezas de cristal de los mayas, y algo que lo obsesionó a Himmler, al asesino de Himmler desde muy joven, fue el tema del grial. Uno de los grandes expertos nazis en la Santa Copa, Otto Rahn, pensaba que podría haber permanecido custodiada por los herejes cátaros. Por eso, inició las excavaciones en un lugar muy concreto. En el sur de Francia, concretamente en el castillo cátaro de Montségur, porque también muchas tradiciones aseguran que esa zona, y concretamente en ese castillo, en 1244, estaba guardada una preciada reliquia o algo de gran importancia. Y Otto Rahn, y muchos nazis con él, pensaban que realmente se trataba del Santo Grial. Pero los informes pronto señalaron hacia España, concretamente hacia un enclave muy especial, en el que decenas de ermitas coincidían con un santuario único. En la leyenda artúrica se habla de un monte que se llama Montsalvat, que ciertamente la semejanza con Montserrat es podríamos decir, muy llamativa. Los paisajes que rodean el santuario de Montserrat son de una belleza incomparable y sus picos, que se dice fueron serrados por los ángeles, conforman un marco ideal para el recogimiento espiritual. Los nazis pensaban que era una montaña mágica. La montaña no es una montaña mágica, no es un lugar misterioso en el sentido de que tiene unas propiedades escondidas o de que hay algo, no, sino la montaña es, desde el punto de vista de la fe cristiana, un reflejo de la creación de Dios. Himmler pensaba que ese lugar en el que se mezclaban misterio, naturaleza y espiritualidad era ideal para guardar un secreto y estaba dispuesto a desvelarlo. El 23 de octubre de 1940 viajó a Montserrat. El abad se negó a recibirle, por lo que tuvo que atenderle un monje, el padre Ripoll. Fue recibido como un peregrino. Vino acompañado del capitán general, que entonces era la autoridad mayor aquí en Cataluña, porque aún estaba vigente el estado de guerra, el alcalde de Barcelona y el presidente de la Diputación. Y bueno, se le recibió ordenadamente, hizo la visita en el monasterio, entró en la iglesia, luego visitó un poco el interior del monasterio, la biblioteca y el museo. Pero a Himmler no le interesaban los edificios. Quería visitar las grutas que, según le habían contado, salían del monasterio y llegaban al corazón de la montaña. Pero lo que es verdad es que él llegó a Montserrat, a Cataluña y a Montserrat concretamente, con la intención de recorrer los túneles y hacer una verdadera expedición de búsqueda del Grial, que él estaba convencido de que estaba aquí. Lo que no se le permitió tan siquiera recorrerlos, y se fue enfadado, se fue muy molesto para no volver más, afortunadamente. Es verdad que existen grutas porque por la configuración geológica de la montaña es característica la presencia de grandes grutas, de espacios subterráneos libres. Las más famosas son las cuevas de Collbató, en la vertiente sur de la montaña, que además se pueden visitar. No es verdad que comuniquen con el monasterio. El monasterio está en esta parte, digamos, sudeste, y el monasterio no comunica con ninguna gruta. Los nazis vieron frustrada su intención de desvelar los secretos que en teoría guardaba la impresionante mole de piedra. ¿En realidad estaba allí el Grial? Que esto, en todo caso, esto era una cosa de propaganda, pero es que no se lo podían creer. Que esto de la existencia del Santo Grial, pues una cosa que no. No han sido solo los nazis los que han pensado que Montserrat guardaba un secreto, algo que aún no debe ser revelado. No se sabe por qué los monjes no quieren que nadie vea el interior de la montaña. Se dice que cuando hay algún fallo eléctrico en Montserrat, las instalaciones eléctricas están en el interior, y se dice que cuando se van a los electricistas para que arreglen esas averías, gran parte del recorrido hacia el interior de la montaña tienen que hacerlo con los ojos vendados. Los monjes benedictinos que habitan en el monasterio sonríen cuando se les pregunta si en realidad Montserrat guarda un secreto. Yo creo que no
No, en el sentido en el que, pues bueno, pueda haber algo escondido que no queremos revelar. En este sentido, no se guarda ningún secreto. Pero yo estoy convencido que muchas personas que visitan Montserrat se van con un secreto. Montserrat cambia algo en el interior del visitante, pero no se puede explicar con palabras. Tal vez ese, y no otro, sea el misterio de la montaña mágica. He aquí la abadía que sigue al parecer guardando un secreto. Mito, leyenda, realidad, quizá nunca lo sepamos, pero desde luego es bonito deslizarse, nunca mejor dicho, por los recovecos de la historia y buscar algunas claves. Montserrat, ¿cuánto queda todavía por contar? El Grial, Himmler. Bueno, hemos podido revivir un poco ese pasado gracias a un fenomenal reportaje de nuestro compañero Paco Pérez Caballero. Paco, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Iker. Oye, todavía se siente, es curioso cómo los representantes, los monjes de Montserrat, siguen hablando, yo no sé de qué forma, ¿no? Como dando evasivas por un lado, sabiendo que realmente esos hechos no son leyenda, que ocurrieron, y bueno, siguen manteniendo todo en una especie de secreto, ¿no? Bueno, es que, de lo que no cabe ninguna duda es de que es un lugar especial. Desde aquí quiero darle las gracias, vamos, encarecidamente tanto a Óscar Bardallí, que es el jefe de prensa de allí, como al padre Marc y al padre Ignasi, que hemos visto colaborando en el reportaje, por la ayuda prestada, por las explicaciones dadas, y efectivamente pues ellos tratan de quitarle un poco de peso a este asunto mágico, por decirlo de alguna manera, de El Grial, aquello de la montaña mágica, pero lo cierto es que hay muchísimas historias que rodean a Montserrat de este misterio, ¿no? Hay muchísimas ermitas en aquellas montañas que por algo serán, ¿no? Los templos no se construyen en cualquier lugar. Allí hay un santuario que es el de la Moreneta, que es la patrona de Cataluña, no es cualquier cosa. Los monjes efectivamente hablan con cierto misterio. ¿Por qué? Porque es una comunidad monástica que lleva muchísimos años allí y lógicamente pues tienen sus secretos, sus misterios, sus costumbres, a pesar de que es un lugar abierto a todo el mundo. Desde aquí hay que animar a la gente a que vaya a visitar Montserrat, porque yo he tenido la oportunidad de pasar allí 3 días, de dormir allí y por la noche paseando entre esas montañas que hemos visto que son espectaculares, nunca vistas, pues se tiene una sensación que no se puede decir con palabras. Entonces, bueno, ¿está ahí el Grial? ¿Ha estado en alguna ocasión? ¿Existe el Grial? Son preguntas que lógicamente nos hacemos. Lo que está muy claro, de lo que no cabe la menor duda y habría que remarcarlo, es que efectivamente hay una visita de estos grandes hombres a nivel de buscadores de objetos de poder dentro del ranking de lo que eran la estructura general del nazismo, que están realmente, Himmler en cabeza, esa noche en Montserrat por algo, ¿no? Y además vienen en un momento clave, ¿no? Que es en el punto álgido de su poder. Vienen como absolutos vencedores, arrasando con todo. Eso nos cuenta, por ejemplo, el padre Marc nos decía que les llamó muchísimo la atención. Para empezar, hay un dato fundamental, y es que allí el abad, que es la persona más importante de la comunidad, no quiere recibirle. El segundo abad tampoco. ¿Por qué no querían recibirle? Porque ellos habían oído ya cómo trataban los nazis a la Iglesia Católica, ¿no? Y no les era simpáticos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero además, pues bueno, tenían una cierta obligación de ser corteses, porque en Montserrat lo que sí que es verdad es que nunca se le ha negado a nadie la visita. Entonces, pues pusieron a una persona que es un monje, el padre Ripoll, que además hablaba alemán, a recibir a este hombre, que además viene con todas las... Vamos, viene con todas las personalidades de la época, viene totalmente rodeado de ese perfume de victoria, y llega pues diciendo además, cogiendo palabras del padre Marc, tonterías, o sea, diciendo que allí había, por ejemplo, una momia en el museo egipcio que tiene, que aquel tenía que haber sido un ario porque era un hombre muy alto, por ejemplo, de este calibre, ¿no? Entonces, claro, los monjes, lógicamente, pues comentaron después de esta visita, pues esa manera inapropiada de comportarse de este gran hombre que pensaba que venía aquí y que se le iban a abrir todas las puertas. Por eso se fue muy enfadado, porque él quería que le mostraran los secretos verdaderos de Montserrat. Es muy curioso porque, como en otros temas, el asunto del Grial, que en el fondo nadie sabe exactamente a qué nos referimos cuando decimos Grial, porque hay diferentes teorías, diferentes posiciones, a veces encontradas. Basta ir a cualquier librería para darse cuenta de que enseguida nos van a saludar libros como el de Andrew Collins, El Salto Grial. El Grial secreto de los cátaros. Hay personas que no dudan de que ese Grial, esa copa de poderes mágicos casi, estuvo en algún lugar del sur de Francia o norte de Cataluña. Los hijos secretos del Grial, otro clásico que nos hablaba del linaje sagrado, interpretado como línea hereditaria
que también guardaba un secreto. Y fíjense muy bien en este libro, porque esto es una pequeña gran joya. En la recreación maravillosa que nos llevaba ese tiempo en Montserrat de nuestro compañero Fernando Ribes, han visto que aparecía junto al gran jerarca nazi otro hombre, Otto Rahn, un investigador nazi que dejó aparte un señuelo de muerte muy extraña que ahora vamos a intentar explicar, y que pasó su vida investigando sobre la tragedia del catarismo y el Grial. Su libro, su documentación importantísima, Cruzada contra el Grial. Y añadiendo a todo esto, podemos tener como última novedad, intentando compilarlo todo en un trabajo de verdad memorable, este libro que se llama A la sombra del Grial. Quizá leyéndolo o quizá preguntando a su autor podamos saber un poco más qué perseguían realmente estos hombres y tantos otros a lo largo de toda la historia. Es un buen amigo, el historiador Mariano Fernández Urresti. Bienvenido, compañero. ¿Qué tal, Iker? ¿Qué tal? Oye, trabajo ímprobo, documentadísimo. Primero, tu opinión, por aquí va a haber un debate sobre la historia que hemos visto. Nazis, Montserrat, Grial, ese triángulo de intereses. Bueno, es absolutamente cierto y contrastado históricamente que los nazis estuvieron en Montserrat, como hemos visto en el reportaje, pero no es menos cierto que la búsqueda venía de antes. Otto Rahn, al que has hecho referencia, ya en los años 30, es decir, 9 años antes, en 1931, se desplaza a una zona del sur de Francia, al Languedoc, buscando también el Grial. ¿Pero qué Grial? Esa es la siguiente pregunta, porque hay, digamos que, 3 acepciones del Grial. El Grial como objeto, e incluso dentro del Grial como objeto habría que diferenciar una piedra mágica, tal vez una esmeralda, que decía la leyenda que cayó de la corona de Lucifer en un tiempo pues, oscuro, y también la copa con la que presuntamente Jesús instauró la Eucaristía, ¿no? Eso como objeto. Luego hay otra tradición que presenta al Grial como sangre real, que has hecho referencia allá, y hay una tercera acepción del Grial, el Grial como símbolo de transformación personal que se lleva a cabo mediante una búsqueda, una iniciación, a veces orientada, a veces tal vez particular. Y eso nos explicaría el por qué hay tantos lugares griálicos. Tal vez hay tantos lugares griálicos porque hay muchos lugares donde se puede conseguir esa transformación personal. Montserrat podría ser uno. Nos acompaña también un querido amigo, periodista, escritor y maestro en todos los asuntos que tienen que ver con la conspiración, los servicios secretos, la investigación. Su último libro, de esos que dan un poco de miedo, El Polonio y otras maneras de matar. Nuestro compañero Eric Fratini, yo no sé si los nazis, en su búsqueda de arqueología sagrada y arqueología llena de poder, también utilizaban todo tipo de formas de quitarse enemigos. Lo que es cierto, Eric, buenas noches. Buenas noches, Iker. Es que España fue un lugar que, aunque quedó al margen de la Segunda Guerra Mundial en apariencia, los nazis hacían todo tipo de operaciones, ¿no? Sí, así es. Y además es muy curioso porque con el paso de los años, que han pasado muchas décadas desde la Segunda Guerra Mundial, es curioso ver como muchos casos que están documentados, muy documentados, por ejemplo, como es el paso de Himmler por España cuando fue a Montserrat, que está muy documentado por los historiadores, por ejemplo, el caso famoso del wolframio, ¿te acuerdas? Aquel famoso mineral que endurecía el acero que necesitaban el armamento alemán, por ejemplo, el caso de los lingotes de oro. Y eso lo buscaban en España, por ejemplo, esos materiales. Ese era su otro grial. Ese era su otro grial, por ejemplo. Es lo que te quería comentar, es que, claro, muchos de esos temas que están muy documentados, incluso por el gobierno español, hay archivos en el Ministerio de Asuntos Exteriores que está todo eso documentado. Se trata realmente como una especie de leyenda, de si fue cierto o no fue cierto, realmente venían a buscar eso, y realmente Himmler aquí tuvo 2 grandes embajadores, que fueron 2 militares de alto rango de las SS, que estuvieron muchísimo tiempo, incluso se instalaron en España después de la Segunda Guerra Mundial, que ayudaron de cierta forma a servir como puente un poco entre los grandes misterios que pensaba Himmler que había en España, entre ellos el Santo Grial, y digamos que se convirtieron en una especie de embajadores de tantos misterios y tantas leyendas que hay sobre el paso de los nazis en España. Porque yo creo que sí que fue un escenario muy importante durante la Guerra Mundial, y después de la Guerra Mundial también fue muy importante. ¿Y qué sabemos, Paco, de lo que pasó esa noche en la que Himmler dice, no, yo no quiero ver el museo, la biblioteca, sino algo más? Cuando los monjes, imagino que intuyen ese algo más, ¿qué pasa? ¿Lo vio? ¿No lo vio? ¿Bajaron esas cuevas? ¿No bajaron realmente? No, naturalmente, lo primero que hay que decir es que cuando tú preguntas por estas cuevas, porque las cuevas que le interesaban a Himmler son unas grutas supuestas que comunicarían el monasterio con el centro de la montaña, ¿no? Los monjes, a mí lo que me han comentado es que esas grutas sencillamente no existen. Pero en el caso de que existieran,
no le permitieron. Él preguntó y no le permitieron acceder, le dieron un paseo por lo que es la zona turística del monasterio y no le permitieron ir más allá, cosa que le molestó mucho porque él era, como hemos dicho antes, un personaje prácticamente invulnerable en la Europa de aquel entonces. No estamos hablando de 1940, en el momento en el que todo el mundo pensaba que los nazis iban a ser capaces de ganar la guerra, ¿no? Y atreverse, por decirlo de alguna manera, a contradecir a un nazi, pues era una tarea que solo podían hacer de la manera tan civilina y tan inteligente, pues estos monjes que en ningún momento le negaron la hospitalidad, todo lo contrario, pero tampoco quisieron revelar el secreto si es que lo hay. Y la gran pregunta, Mariano, sería ¿por qué este oficial nazi, Otto Rahn, identifica toda la tradición del Santo Grial en ese punto del sur de Francia, que quizá interconecta con la propia Cataluña y con Montserrat? ¿Qué hace allí? ¿Cómo muere? ¿Cuál es su historia? Bueno, la historia hay que enlazarla con los 3 poemas y 3 autores que en la Edad Media hablan del Grial. El primero es Quétin de Troyes, que lo hace en el siglo XII y presenta en su obra Perceval una historia del Grial que no tiene nada que ver con una copa, sino con una piedra, digamos, o un objeto de gran valor, pero no especifica su forma. No se dice que sea una copa. Exactamente, se dice que era de oro y que tenía piedras preciosas engastadas, pero no se dice exactamente que fuera una copa. El segundo de los poetas que hace referencia al Grial es Robert de Borón. En una obra que se llama José de Arimatea sí que menciona ya la existencia de una copa que recoge la sangre de Cristo en la crucifixión, que previamente había servido para celebrar la última cena. O sea, como lo hemos visto en un montón de obras de arte de grandes maestros, con Jesús de Nazaret, con la copa, como la vemos ahí, por ejemplo, y la última cena. Y dice que hay una leyenda que asegura que José de Arimatea lleva esa copa a algún lugar de Europa. Unas tradiciones dicen que al sur de Francia y otras, las más aceptadas, a Glastonbury. Y el tercero de los poetas que también en el siglo XIII habla de esta historia, y esta es la que nos enlaza con los nazis, es Wolfgang von Eschenbach, quien hace referencia a la existencia de un castillo llamado Montsalvat, un castillo donde estaría custodiado el Grial, que sería una piedra, no una copa, una piedra preciosa, custodiado por los templarios. Montsalvat se quiso relacionar con Montsegur, la última fortaleza cátara. Su última fortaleza, cuando las fuerzas católicas atacaron a las distintas plazas fuertes del catarismo, la cruzada albigense, su última fortaleza fue Montsegur, que cayó finalmente en 1243. En ese castillo donde... imagino que mucha gente lo sabe porque es parte de la historia más dramática. Una batalla, una cruzada de cristianos contra cristianos. Acaban aniquilando a los cátaros. Ese castillo, en mitad de un Picacho, en unas zonas casi inaccesibles, incluso se cuenta que muchos cátaros se autoinmolan, deciden meterse ellos con hombres, mujeres. Es absolutamente histórico. Eso ocurrió de verdad, se metieron en las llamas de la hoguera. Exactamente, por eso al lado del castillo hay un campo, el campo de los quemados. Dicen que ante la tesitura de convertirse al catolicismo o ser fieles a sus convicciones, optaron por lo segundo y se inmolaron en la hoguera. Pero si quemaron a todos los cátaros, según la historia, ¿por qué sobrevive el Grial? Porque hay una leyenda que dice que en la noche previa a la entrega del castillo y ante la inminente ejecución de todos ellos, algunas versiones dicen que 4 cátaros pusieron a buen resguardo el supuesto tesoro de los cátaros. ¿Cuál era el tesoro? Para algunos un tesoro material, oro o monedas, etcétera. Para otros un tesoro espiritual. Por eso, en 1931, por vez primera, Otto Rahn llega al Languedoc y comienza a buscar en unas cuevas próximas a esta zona, las cuevas del Sabartés, lo que pensaba que podía ser el último depósito del tesoro cátaro. Hay una expedición nazi en toda regla, esas cuevas, algunas de ellas, puedo equivocarme, pero creo que es Lombrives, que son de las más largas de Europa. Hay toda una expedición donde intervienen personajes de la talla bueno, digámoslo así, nazis de cuerpos de élite como Otto Skorzeny, y buscan ahí durante meses. ¿Y qué buscan realmente? ¿Esa copa, esa piedra? ¿Y la encuentran? Seguramente no, porque si lo hubieran encontrado en el año 31 no habría ido Himmler en el año 40 a Montserrat, porque pensaron, tal vez no era Montsegur, Montsalvat, tal vez Montsalvat era Montserrat. Esa fue la propuesta que les hizo probablemente poner su vista en el monasterio de Cataluña, que hemos visto en el reportaje. Oye, y este oficial nazi, Otto Rahn, no siguió buscando porque murió de forma muy extraña. Su muerte sigue siendo uno de los grandes secretos del siglo XX. Sin duda alguna, Otto Rahn es un personaje para una novela, pero increíble, porque es cierto que se da por muerto además a través de una congelación. En fin, el tipo muere en una expedición arqueológica también en circunstancias muy extrañas, pero hay otra versión, una versión que dice que él mismo, junto con otros nazis, confeccionaron una charada, una parodia
en la que pretendía presentarse a sí mismo como la víctima de aquella expedición para ponerse a salvo, y que habría muerto muchos años más tarde. Una falsa muerte. Exactamente. Es, por tanto, un personaje ciertamente inquietante. Era un especialista en historia, en filología, y un hombre que, sin duda alguna, si puso en marcha estas expediciones costosas, expediciones, lo hizo porque tenía una plena convicción de que podía alcanzar el premio final, que él, tal vez, de algún modo, era el Parsifal, ¿no? El hombre que encontraría el Grial. Fijaos, es muy interesante, Eric, porque hay alguna imagen que veíamos ahí de haciendo una especie de rito, una medición, una piedra sagrada. Personaje curioso que encarna, creo, perfectamente una cosa que no es un mito, Eric, y que tú has investigado y lo conoces perfectamente, esa pasión real de algunos grandes hombres importantes nazis en los elementos esotéricos. Eso no es ninguna leyenda. Sí, además es que hay un historiador americano, John Hastings, publicó un libro muy interesante, porque no solamente los nazis estuvieron en España, como en el caso de Himmler, cita, por ejemplo, muchísimos viajes extraños que hicieron altos jerarcas de las SS, por ejemplo, el caso de Eichmann, que en el año 32, creo año 32 o año 33, creo recordar, visita Palestina y hace un recorrido buscando, por ejemplo, decían que trozos de lo que había sido el madero, la cruz, donde habían crucificado a Jesucristo. ¿Por qué les interesaba esto? ¿Por qué? Bueno, yo creo que era también por una forma, porque si tú te das cuenta también, Hastings lo dice en su libro, que está muy bien escrito, muy bien documentado, hace todo un análisis de la simbología que tenía todo lo que era el Partido Nacional Socialista, y digamos todos los símbolos que utilizaban, todo el sistema, todos aquellos famosos desfiles con antorchas, toda la imagen incluso que se tenía, si tú te das cuenta, toda la imagen que se tenía de Hitler, como el Führer, como el elegido, que le llamaban el elegido. Entonces, digamos que todo lo que era el nazismo realmente y el Partido Nacional Socialista tenía una forma de esoterismo y casi muy de curiosa. religión, más que de... Sí, un tema religioso realmente, un tema religioso donde no se ponía en duda nada de lo que dijese el Führer, el elegido. Y una de las cosas que más llamó la atención y que es muy curioso es las unidades especiales creadas por las SS, principalmente, que eran realmente unidades militares, pero entrenadas en arqueología, en ciencias esotéricas, principalmente para buscar este tipo de tesoros. Cuenta también, hay un caso muy curioso que cita este libro, que intentaron llevarse la piedra, que ahora está en el Santo Sepulcro de Jerusalén, que intentaron llevarse la piedra donde dicen que esa piedra donde descendieron a Jesús de la cruz y donde lo lavaron, que está la entrada, donde fue ungido, y se lo intentaron llevar para Berlín. Fue uno de los grandes tesoros que intentaron llevarse, que no lo consiguieron. Bueno, Montserrat sería uno de los puntos, de acuerdo, donde los nazis lo buscaron, llegaron allí. Es bonito saber hoy que no era leyenda, sino que porque se han hecho, Paco, incluso novelas recientes respecto a eso como una posibilidad de ficción nada, luego lo que no sabemos es lo que pasó, pero allí estuvo Himmler. Pero en España hay otros puntos donde se habla de la tradición griálica. Es más, nosotros recordarán que hace ya más de un año filmamos el que se guarda en la Catedral de Valencia, que muchos consideran la auténtica copa griálica. Pero aquí todos son dudas. En España hay ciertos puntos, algunos muy desconocidos, Mariano, muy desconocidos, atractivísimos solo por conocerlos, donde hay toda una cultura ensombrecida por la historia de Montsegur, por la historia de Francia, que también habla de grial, y es muy curioso. Hay algunos que son de obligada visita. Has mencionado la copa que se custodia en la Catedral de Valencia, pero esa copa previamente estuvo en San Juan de la Peña. Pero hay otros lugares. Está, por ejemplo, Santa María Real de Nájera. Hay una leyenda muy bonita que dice, que dice que García Sánchez, el rey García Sánchez III de Navarra, en cierta oportunidad, cazando con un sozor, lo envió detrás de una paloma. La paloma se esconde en una gruta, entran las dos aves dentro de la gruta y cuando el rey llega allí se encuentra con una jarra que vendría a simbolizar el grial, una jarra donde hay azucenas frescas, y todavía esa cueva pues, se puede contemplar en la iglesia de Nájera, ¿no? Y entre La Rioja y Burgos, en lo que llaman la Sierra Salvada, que vendría a simbolizar también lo de Montsalvat, hay un par de lugares de obligada visita. Hay un pueblecito que se llama Criales. Al lado de Criales hay un lugar que es San Pantaleón de Losa, donde se veneran los restos, algunas reliquias de San Pantaleón, cuya sangre, volvemos a vincularlo con el grial, ya se sabe que hay un milagro que podemos contemplar anualmente en un monasterio de Madrid, que se licúa su sangre. Bueno, pues ahí está la iglesia de San Pantaleón de Losa, custodiada por un atlante, la figura de un atlante en la portada de la iglesia. Y algunos dicen que puede ser una representación del propio Pantaleón, otros que representa pues, a Adán cargando con el pecado de los hombres, ¿no?
Y al lado de este pueblo hay otro lugar también muy interesante, que es Siones. Curiosamente, en Burgos encontramos una iglesia de Santa María de Sion, y en el interior de ella hay un capitel donde aparece un caballero con una copa en la mano, que algunos han interpretado como el Grial. Son algunos de los lugares griálicos de España. Otro podría ser Ocebreiro, por ejemplo, en la entrada del Camino de Santiago en Galicia. Hay también una leyenda muy bonita que dice que en una noche de tormenta atroz, el párroco en el siglo XIV estaba diciendo misa a nadie. Nadie se había acercado a la iglesia aquella noche, pero acertó a ir un único fiel, un vecino de un pueblo próximo, y el cura dijo: hombre, ¿a quién se le ocurre venir a la misa hoy? Y en ese instante pues se accionó el mecanismo del milagro y el vino se convirtió en sangre y la Santa Hostia en carne, y a partir de ese instante pues tenemos un lugar griálico más. Hay una leyenda muy bonita que dice que en el siglo XV pasó por allí la reina Isabel la Católica y quiso llevarse el sagrario, y digamos que la copa, por alguna razón increíble, no se quiso mover de aquel lugar, el carro no avanzaba y decidieron que había que dejarla en ese sitio. La lectura que tal vez habría que hacer es que lo sagrado y lo milagroso no era el objeto, sino el lugar. Autor de A la sombra del Grial, nuestro querido compañero el historiador Mariano Fernández Urresti. Muchas gracias y consigas llegar a ese Grial, Mariano. Ojalá, gracias. Gracias. Paco, como decíamos, un reportaje de estos que te reconcilia con la historia más oscura, con escenas que creíamos que eran dignas de película y que fueron reales. Gracias, y es curioso, Iker, porque además sobre esta búsqueda, el propio padre Ignasi nos decía que efectivamente en Montserrat el que va encuentra algo y se va con un secreto. Tal vez se refiriera a este Grial. ¿Y tú? ¿Tienes el secreto, por lo tanto, ahora de Montserrat? Yo, desde luego, Iker, te puedo decir una cosa. A mí la visita a Montserrat y esas noches allí me han cambiado de alguna manera. Importante. Eric Frattini, seguiremos hablando de investigaciones, de a veces escabrosos planes que se tejieron en nuestro país mientras nadie era consciente. Y pasaban aquí, ¿verdad? Historias que la historia no ha hecho caso sobre ellas, nunca mejor dicho. Sí, lo que pasa que todos nosotros contamos con una gran cosa que no sé si es el grial de los investigadores, que son los documentos. Documentos que han quedado, como que ha manejado Paco para demostrar que Himmler realmente estuvo en Montserrat, documentos que él ha manejado para saber lo que fue la leyenda cátara, documentos que yo he manejado para escribir algún libro de los míos sobre el paso de los nazis en España, y yo creo que es ese uno de los grandes griales que contamos ahora que sí que existen, que son los documentos. Como siempre, Eric, un placer que estés en esta mesa. Gracias por arrojar luz sobre estos temas, y así que ya lo saben, ustedes también tendrán su propio grial, al margen, por supuesto, y como decimos siempre, con todo el respeto para todas las creencias, pero es bonito saber que quizá ese objeto, como perseguían los nazis también dentro de su peculiar y extrañísima filosofía, era eso: alcanzar cierta sabiduría que siempre, por desgracia, se nos escapa.